Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Purifica. Jesús dijo a los judíos: les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron: ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Qué pretendes ser tú? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús respondió: les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, paz y bien. Paz y bien, Padre. Como decía al principio, ya en esta recta final es como podemos ir viendo que los evangelios, los textos nos van mostrando cómo Jesús va siendo cada vez más rechazado. Diríamos, y él en algún momento lo dirá, cada vez más dejado solo. El círculo más lejano, primero eran los doctores de la ley, los fariseos, que lo buscaban hacer tropezar o lo buscaban hacer equivocar, buscaban, como veníamos leyendo y como leemos a lo largo del año, ponerle una prueba para ver dónde fallaba, para tener de dónde criticarle. Ese círculo se empieza a reducir y cada vez son los que están más cerca de él. Lo veremos en la última cena con Judas. Pero es llamativo como ya la liturgia de la Iglesia nos viene presentando esta secuencia, al punto en que el Señor va a llegar un momento en que le va a preguntar a los 12, al círculo de los 12, ¿ustedes también van a dejarme solo? En la primera lectura nos presenta esta alianza que Dios hizo con Abraham y en una promesa de una alianza eterna, perpetua. Dice: estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia y a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna y así yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. La verdadera fecundidad de Abraham no va a ser su descendencia física,
ni siquiera de sangre, sino su descendencia espiritual. Nosotros también somos hijos de Abraham. De hecho, en el texto Jesús dice, ¿no? Son hijos, yo sé que ustedes son hijos de Abraham. Es decir, la verdadera descendencia de Abraham, la verdadera fecundidad va a estar en esa descendencia espiritual, porque él mismo se abandonó y se animó a lanzarse a un camino espiritual más amplio, abandonando todas sus seguridades, desde las físicas, en que nos habla el texto de que deja tu tierra y vete, ¿no? Desde las cosas materiales que se arraigan en el corazón, ¿no? Porque la tierra de uno no es un suéter de marca o un suéter bonito. Es abandonar las raíces en las que están apoyada el corazón de uno, para ir desnudándolo y así ver otras raíces que nuestro corazón echa. Porque nuestro corazón, cuando vamos quitando las capas de la cebolla, podemos ir viendo que echa raíces en muchas otras cosas. Ayunamos para eso en este tiempo, no para decir, lo logré. Todos los viernes hice el ayuno que quería y después voy matando por ahí a medio planeta. Ese ayuno me ayuda a poder descubrir otras cosas, otras raíces que hay en mi corazón que tengo que aprender a arrancar. Y en ese camino estamos todos. Ninguno estamos fuera porque el Señor ha venido a salvarnos a todos. Y nosotros, el Padre Ioso, ustedes saben que fue el primer párroco de Medjugorje, el que acogió a los videntes, que al principio no creía. Él suele nombrar mucho en algunos de sus escritos y meditaciones, sobre todo de rosarios, esto de la flagelación de Jesús como la flagelación, las heridas del cuerpo, las divisiones de la iglesia, que tenemos tantas, no solo en las comunidades y en las parroquias, la división de la iglesia, la división en una congregación, la división en nosotros. ¿Por qué? Porque le ahorramos trabajo al mal y son las heridas del cuerpo de Jesús. Él habla muy claro de esto y suele ponerlo generalmente en el misterio de la flagelación de Jesús, suele nombrarlo para que como iglesia oremos para que no haya división. Dios dijo a Abraham, tú por tu parte serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes a lo largo de las generaciones. Es decir, tanto a Abraham como a todos los que venimos detrás de Abraham, nos llama a la fidelidad de su alianza. Nos llama, tú por tu parte serás fiel a mi alianza. Es la parte que le toca a Abraham y es la parte que le toca a la descendencia de Abraham. Y a nosotros nos toca esa parte recogiendo obviamente la nueva ley, entre comillas, la ley que nos deja Jesús, la ley del amor. Y el listón nos queda alto. Necesitamos su gracia. Si lo queremos vivir por nuestras propias fuerzas, estamos fritos. Estamos fritos. Por eso, de la misma manera que Dios, ante la fidelidad de Abraham, cumplió con la alianza y con su promesa, Jesús también, frente a nuestra fidelidad, cumple con su alianza y cumple con su promesa. Y esto no va a pasar
no va a pasar porque en nuestra vida no tenga dificultades. Si nosotros vamos a medir que Jesús me escucha o no me escucha porque atiende a los pedidos que le voy haciendo y nada más, estamos fritos, porque la mayor riqueza que podemos alcanzar es la que supo obtener, y lo veremos en el momento más terrible, la que supo obtener San Dimas, que fue el reino. Hoy estarás conmigo en el reino. Ojalá nosotros podamos escuchar esas palabras, ¿no? Partir de este mundo y escuchar, hoy estarás conmigo en mi reino. ¿Qué otra cosa podemos pedir? Entonces, de todo lo que le pido al Señor, ¿está eso en el medio? Si no está eso, tengo que empezar a agarrar esa escala de pedidos y empezar a poner: entrar a tu reino, acuérdate de mí, entrar a tu reino. Pero para eso me tengo que reconocer que yo soy un pecador. Porque los dos ladrones hacen las veces de esos dos cirios. Uno se apagó, no supo ver. Y uno simplemente, ¿qué vio? Reconoció, y lo veremos en estos días que siguen. Y se lo dice al otro: ¿acaso tú no ves que nosotros nos merecemos lo que estamos pagando, pero Él es un justo? Entonces, nuestro error es cuando nos colocamos en el lugar de la cruz de Jesús, ¿no? Como decía no me acuerdo quién era, detrás de Jesús, no con su cruz, detrás de Jesús con mi cruz, con mi cruz. Y ahí nos vamos a encontrar seguro, cada uno a nosotros mismos, a las cosas que cada uno de nosotros tenemos que convertir. Si no, el tiempo de Cuaresma no tiene ningún sentido en la iglesia. Un gran problema de nuestro mundo es la falta de fidelidad. En líneas generales, no hay fidelidad. Corrupción. No hay fidelidad a los valores, no hay fidelidad a lo que se promete, no hay fidelidad a lo que se dice que se va a hacer. Ni en general, no sé si algún gobierno lo hará en el mundo, ni en lo individual. En lo individual peleamos para ser fieles a lo que decimos, incluso a lo que le decimos a Jesús. El tema es ver, poder ver. Con gran facilidad cambiamos de marca, con gran facilidad cambiamos de coche, con gran facilidad, no podemos decir cambiamos de trabajo con gran facilidad. Con gran facilidad cambiamos de amor, con gran facilidad podemos cambiar hasta de pareja, con gran facilidad cambiamos de amor de esa manera, y así, sin darnos cuenta, con gran facilidad podemos cambiar de alianza, cambiar, olvidarnos que esa alianza era eterna, ya desde Abraham. Y cuando Jesús selló la nueva alianza, selló una alianza nueva y definitiva, donde ya no hay que hacer ningún otro sacrificio. Lo decimos en cada Eucaristía, el único sacrificio para ofrecer un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Es conmovedor. Nos damos cuenta que lo que estamos diciendo es que es el único sacrificio sin mancha, que cualquier sacrificio que puedas hacer vos o yo va a ser con mancha. Nos da la neurona, tenemos la humildad de darnos cuenta que todo nuestro sacrificio va a ser con mancha, que somos humanos,
¿No somos divinos? ¿No somos dioses? No somos dioses. No somos Dios. No somos Jesús. Le necesitamos a Él y el único sacrificio sin mancha que redime y que salva es el de Jesús. No hay otro. Luego, hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Pero nuestra libertad va a jugar un papel importante. Lo vamos a ver más adelante también en los 12, entre esos 12, ¿no? Porque Pedro va a tener una actitud. Y ahí podemos ver en todos los discípulos reconocernos un poquito todos nosotros. Por eso, ser fieles a la palabra de Dios, también en cuestiones sociales en nuestro tiempo, es un testimonio diario y en nuestra vida personal, en mantener los valores en mi trabajo. Bueno, si este se lleva esto, ¿por qué no me voy a llevar yo otro tanto? Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Y así nos podemos dar un montón de permisos y vamos dejando de lado la alianza eterna, se empieza a diluir. Ayer mismo Jesús les hablaba a los judíos y es curioso porque el texto ayer, en esto que les venía diciendo, ¿no? Que nos viene mostrando las Escrituras cómo el círculo que le va dejando solo a Jesús se va achicando, se va acercando a Él. Y ya no son los fariseos y los doctores de la ley. Y ayer les hablaba a los judíos que habían creído en Él. A los judíos que habían creído en Él. No le estaba hablando a los que no creían. La samaritana se fue corriendo a buscar y a decir y a dar testimonio. Encontré a uno que me ha dicho todo lo que he hecho. Ayer le habla a los judíos que habían creído en Él, que le habían venido siguiendo de alguna manera. Quizás alguno de ellos estaría en el Sermón del Monte. Y sin embargo, mientras Jesús les habla, y recuerdan, ayer no, antes de ayer, creo, ahora estoy un poco ahí mareado, me parece que era ayer, mientras Jesús les habla de la libertad, de que Él venía a hacerlos libres y que no venía, de que venía a hacerlos libres porque Él liberaba del pecado. Sí, ayer, antes de ayer, si no me equivoco, ando medio perdido en los días, fue la samaritana. O fue el lunes, la samaritana. Mientras Él les está diciendo, yo vengo a hacerlos libres y los vengo a liberar porque los hago libres del pecado, ellos les empiezan a cuestionar si nosotros somos hijos de Abraham. De ahí viene esta conversación que escuchamos hoy, pero vemos cómo el círculo se va reduciendo. Ya con los que estamos hablando hoy son de los judíos que habían creído en Él. Por eso, cuando Él le dice a su entorno más pequeño, subimos a Jerusalén, vamos a morir con Él, dicen, ¿no? Porque saben que la cosa está encendida contra Jesús. Que mientras Jesús les hablaba de la libertad del pecado que les traía y que nos trae a todos, la escena termina con Jesús encontrando estos corazones endurecidos hacia Él. Y finalmente les dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Y este es el punto. Este es el punto. Porque mi palabra no penetra en ustedes. Este es el punto que Jesús nos dice a todos. Porque podemos saber un montón.
Pero que la palabra penetre es que la palabra me toque a mí, que la palabra de Jesús me pueda movilizar a mí, que yo pueda dejarme sacudir por esa palabra de Jesús, que me hable, que me vaya transformando, a mí, que me sirva. Y Él, por eso es muy gráfico en ese momento, porque los que habían creído en Él le empiezan a discutir y ya empiezan a dudar, y le habían visto. Y Jesús pone por testigo sus obras, es decir, si no creen en mí, crean en las obras. Y pone de testigo al Padre. El Padre da testimonio de mí, y hoy lo dice en el Evangelio. Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no serviría para nada, porque me estaría dando gloria a mí mismo. Mi testimonio no serviría para nada. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto de que les dice mi palabra no penetra. Porque una cosa es escuchar, saber, cumplir. Eso lo podemos hacer con facilidad o con cierta facilidad o con cierto voluntarismo, ¿no? Y exteriormente queda bien, pero que su palabra penetre, eso solo lo ve el corazón de Jesús y la conciencia de uno. Pero la conciencia de uno no siempre tiene luz, nuestra conciencia. Porque si no nos abrimos a su palabra, no tenemos luz. Si su palabra no penetra en nosotros, su luz no puede penetrar. Y ese es el problema. Y ese es el camino de nuestra conversión, dejar que su palabra penetre en nosotros, aunque escueza, y ponga su luz en mí. Porque su luz del otro la tenemos todos. Que ponga su luz sobre mí. La verdad, ¿no? Nos lo decía el otro día, vivir en la verdad, vivir en verdad. Y hoy comienza el Evangelio justamente diciendo, les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Entonces, ser fiel a la palabra de Jesús implica y conlleva dejar que su palabra penetre en uno, porque si no somos fieles a las normas. Y Jesús lo dice, si ustedes no son mejor que estos, y señalando a los fariseos, no entrarán en el reino. No penetramos en lo que es el corazón de Jesús. Por más convencidos que estemos, yo puedo estar muy convencido de lo que yo pienso, pero me armo mi planeta. Soy mi principito y mi rosa. Pero es mi rosa y soy el principito. Y el tiempo de Cuaresma es un tiempo de gracia por esto, porque nos da la ocasión de sacarle el cristal a la rosa y decir, tenía un cardo. Acá tengo un cardo. Y me tengo que poner en las manos del Señor y dejarme moldear por Él, dejarme iluminar por Él. Y eso nos duele a todos, nos duele a todos. Por eso el Evangelio de hoy empieza, les asegura que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Sin embargo, la hostilidad contra Jesús se sigue acentuando. Se sigue acentuando. Son los mismos de este texto de ayer, que habían creído en Él. Y le dicen, lisa y llanamente y con todas las letras, ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. ¿Quién pretendes ser tú?
Lo acabamos de leer. Es decir, la hostilidad crece hasta el punto de la violencia hasta física. Y lo vemos por cómo termina el texto. ¿Hasta qué punto puede llegar la ceguera de nuestro corazón si no dejamos que la palabra de Jesús penetre en nosotros y sea Él el que me ilumine? Que yo realmente me haga un costado, muera a mí mismo. Porque vamos a ver en estos días, el Señor nos está indicando un camino que escuece, un camino en el que Él responde en un momento por silencios. Hoy contesta, ayer contestó. Pero cuando Pilato le pregunte qué es la verdad, se va a quedar en silencio. Porque ya no hay corazón abierto que quiera escuchar a Jesús. Él ya sabe que ya ha dicho lo que tenía que decir, que ya es la hora, que ya es la hora. Y terminará el pasaje hasta esa violencia, ¿no? Dice, tomarán piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. ¿Recuerdan cuando Jesús en el Via Crucis que hacemos consuela a las mujeres de Israel y dice, no lloren por mí, lloren por sus hijos, porque si esto hacen con el leño verde, con el leño seco, ¿qué harán? Si eso se hizo con el que es sin mancha y 3 veces santo, ¿qué haremos entre nosotros? ¿Qué haremos entre nosotros? Tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y tuvo que salir del templo. Él, Dios, tuvo que salir del templo. El que hace unos días se leía el Evangelio, logró con su palabra y escribiendo en el suelo que no apedrearan a la mujer, hoy tiene que escapar para no ser apedreado. Esta es nuestra realidad humana. Esta es nuestra realidad humana. Que la palabra de Jesús, que Jesús es la luz. Y Él lo venía diciendo, yo soy la luz del mundo, mientras yo estoy en el mundo está la luz. No tenemos, estamos en el camino de aprender, como nos dice la Virgen, como nos quiere lograr la Virgen, de aprender a elevarnos de las cosas terrenales y de todo lo que nos quiere tirar hacia abajo, hacia las cosas mundanas. Y nosotros tenemos que pelear por salir de todas esas cosas, de las murmuraciones, de todo lo que nos divida, de lo que siga rompiendo y lastimando el cuerpo de Jesús. ¿Quién somos? ¿Somos más que alguno de los 2 ladrones al lado de Jesús? Somos tan poca cosa, somos tan poca cosa. Nuestro corazón necesita ser iluminado por la palabra de Jesús. Y si no dejamos que Él sea, nuestro corazón se ilumine, estaremos ciegos. Recordemos lo que les dijo a los fariseos cuando sanó la ceguera de aquel hombre con barro, que acusan a Jesús, y Jesús le dice, entonces nosotros también somos ciegos. Y le dice, porque ustedes dicen, veo, vuestro pecado permanece. No vemos, nuestro corazón no ve. Nuestro corazón tiene hambre y necesidad de orar con el corazón. Nuestro corazón tiene hambre y necesidad de aprender
a recibir la verdad, la luz, el camino que es Jesús. Y ahí estará la Pascua. Ahí surgirá la aurora en nosotros. Un poquito cada día, un poquito cada año en cada Pascua. Un poquito nacerá Jesús en cada Navidad. Un poquito iluminará este domingo de Pascua el Señor nuestro corazón. Pero no porque encendamos con la velita en su cirio y se acabó. Si yo no dejo que Él ilumine mi corazón y yo muera a mí mismo, como hizo Abraham, y renuncie y salga de mi tierra y arranque las raíces de mi corazón y lo ponga todo en duda a la luz de Jesús, voy a estar ciego. Voy a ir con mi viga. Voy a ir con mi viga. Por eso lo primero que hacemos siempre en cada Eucaristía es todos nos reconocemos pecadores. Todos. Y el Papa, cuando celebra la misa, también se reconoce pecador. Todos. El único corazón que ve con pureza es el de la Virgen. Por eso, en el primer lugar, promete la vida a quien es fiel a su palabra, al que se deja penetrar por su palabra, animando a la importancia que tiene el perseverar en esto. Y en esto tenemos que perseverar. Y cuanto más caemos, más tenemos que pelear por perseverar. Más tenemos que pelear por perseverar. Ni dejarte hundir, ni dejar que te hunda el tentador, ni te hundas tú, ni me hunda yo. Y lo que más pesa es el orgullo. Y lo veremos. Porque eso es lo que separa a Pedro de Judas. Eso es lo que los separa. Jesús los miró a los dos por igual. Nos promete lo que le pedía a Abraham. Increíble, ¿no? Tanto tiempo de entre un texto y el otro y sigue pidiendo lo mismo, fidelidad a su palabra. Fidelidad a su palabra. Fidelidad que no va a pasar por soy perfecto y me muestro inmaculado. No, fidelidad a su palabra es, como dice la sabiduría, acoge la reprensión, porque reprendo a los que amo. ¿Qué le dijo el ladrón al otro, no? Por eso, porque ser fiel a la palabra es ser fiel a la persona de Jesús, a su modo de actuar, a sus consejos, a lo que me dice personalmente, a lo que me puede exigir, a lo que me puede mover hacia un cambio. Y de ahí que esto comporte la libertad de cada uno. Ahí es donde nuestra libertad nos puede jugar una mala pasada. Porque si yo dejo que mi libertad se mueva con mi propia linterna, mal asunto, mal asunto, mal asunto. Por eso nos cerramos al cambio que nos señala en la conciencia o en el corazón, no dejando que su palabra penetre, como le pasó a estos personajes que Jesús les dice. A los que habían creído en Él, que de repente lo empiezan a acusar, y le dice, mi palabra no penetra en ustedes. Ese es el problema. Y el problema del mundo, y nos lo dice la Virgen, es que la palabra de Jesús no penetra en el mundo, no penetra en los corazones, en un mundo que está viviendo a espaldas a Dios. Pero la Cuaresma no es para señalar solamente al mundo, sino para vernos a nosotros y ver en qué medida
Yo puedo dejar que la luz de Jesús, que la luz que es Jesús, que la luz que está en su palabra, me corrija, me denuncie, me ilumine. Y así pueda yo llegar a este tiempo, a la noche de Pascua, a esa vigilia, a esa noche oscura, a poder ser iluminado por esa luz. Y a la que nos abrimos a ese nuevo tiempo de volver a escuchar la palabra del Señor a través de su luz. En el rosario nos pasamos la luz, ¿no?, de la antorcha. ¿Por qué? Para ser iluminados por un poco de la luz que recibe de Dios la Virgen, la luz que hay en su corazón, la luz de su pureza. Si no, entre nosotros vamos, como decía muchas veces, como los hermanos Macanas, ¿no? Pues podemos pedir eso en esta Eucaristía, al poder contemplar en estos días que quedan cómo el círculo de Jesús se va cerrando, cómo va siendo cada vez más dejado solo, y que yo individualmente, yo le puedo dejar solo en mi vida, y yo puedo dejar sola mi vida con mis actitudes. Y puedo hacer 30.000 trillones de oraciones de sanación, pero si yo sigo en perseverar en maldecir, o me voy a Santa no sé cuánto, o a que me tiren las cartas en 2 meses, no estamos dejando que la luz del Señor penetre. Y a veces no es una gran cosa lo que tiene que hacer, ¿eh? Es algo en lo cotidiano. Si yo logro hoy estar mejor cuando llego con mi madre, cuando llego a mi casa, bendito sea Dios. Ahí me estoy dejando iluminar por la luz del Señor. Y no porque caigan 40 personas más en una imposición de manos, como si no cayera ninguna. La santidad no va a pasar por ahí, ni la luz del Señor que haya en el corazón de cada uno va a pasar por ahí. Porque, como dice San Pablo, de eso no va a quedar nada y vamos a ser juzgados por el amor. Y en eso todos necesitamos ser sanados. Todos estamos heridos. Pues que el Señor nos conceda sanar en el amor, sanar el corazón, dejar que su palabra cale, penetre, que sepamos morir a nosotros mismos, que sepamos ser pequeños en este mundo para ser grandes en el cielo. Que nos dejemos conmover en estos días cuando veamos el comportamiento de Jesús, que se mantuvo en silencio cuando le golpeaban con la caña, que supo mantenerse, que supo decir esas 7 palabras que dijo en la cruz. Miremos a la Virgen, a quienes tantos rodearon, y a dos que la supieron ver en ella a la Madre del Salvador, y se convirtieron por mirarla. Sepamos ver en estos días todas las actitudes que nos ayuden a reconocer que el Señor es Él, ninguno de nosotros, y que Él pedirle esa gracia, Señor, que tu luz penetre en nuestro corazón, como decía San Francisco, ilumina las tinieblas de mi corazón, para que pueda ver, para que pueda convertirme y para que pueda dejar que tus manos me moldeen y no yo ir apagando mis incendios con el poncho, sino dejarme convertir por la luz del Señor. Que pueda ser así, para que podamos, como el buen ladrón, como San Dimas, entrar en el reino, aunque sea en el último momento, porque al final ese es el tesoro. El resto, como decía Santo Tomás de Aquino, es paja y humo. Es paja y humo. El resto es paja y humo. Pues que podamos en estos días que quedan dejarnos iluminar, dejarnos mirar el corazón como Pedro se dejó mirar el corazón
por esa mirada de Jesús que lo corrigió y dejarse levantar. Y cuando se reafirmó, reafirmar a los hermanos. Ese fue el Papa. ¿Quién soy yo? ¿Quién somos nosotros? Ese fue el primer Papa de la Iglesia. ¿A dónde queremos ir? A los pies de Jesús, a los pies de la cruz, a pedirle, Señor, sálvame, redímeme, límpiame, lávame, restáurame, porque a eso vino. No nos olvidemos, pues que el Señor nos dé un corazón limpio, un corazón puro, nos vaya purificando con esa luz que quiere resplandecer el domingo de Pascua y que en estos días no sean solo para golpearnos el pecho y nada más, sino para poder dejarnos iluminar por las respuestas que Jesús dio en esos momentos tan grandes de su vida, que tanto nos ilumina y tanto nos enseña de que nuestro corazón humano necesita ser elevado por el único que puede elevarlo, que es Él. Pues que así sea.